Ahora sí, vale, perfecto. A ver, un momento. Ok. Se me ha hecho un poco tarde hoy, Maite. ¿Se escucha bien desde ahí? Buenos días. Sí, ¿verdad? Vale. Ahí estamos, vale. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Vale, el micro no va a funcionar, así que sin micro. Pues me he levantado fatal, un dolor de cabeza que no veas. Pero nada, una pastilla para el dolor de cabeza y a seguir. Pero no se me ha pasado todavía. Un pelín mal, pero no pasa nada. No pasa nada. Aquí estoy como siempre. Lloverá, de momento no llueve, pero lloverá. Hola Natalia, buenos días. A ver que no me funciona aquí el chat, un momento. Bueno, ya tenemos aquí unas preguntas. A ver, un momento que conecte el chat aquí en el portátil que me resulta mucho más sencillo. A ver si lo consigo conectar todo en el portátil. Y me es más sencillo todo. De momento es un poco complicado. Hola Mar, ¿qué tal? Buenos días. A ver, vamos a ir por partes. Que ya tenemos muchas preguntas y se nos van a acumular muchas más. Nos preguntan por aquí una respuesta rápida. Ya ahora vuelvo para atrás. ¿Los síntomas de la ansiedad se pueden confundir con los de la tiroides, con el hipertiroidismo? Sí. El hipertiroidismo sí parece tener asociada cierta sintomatología ansiosa, al igual que el hipo con la depresión. Lo que pasa es que no es depresión y ansiedad, porque para tener depresión o ansiedad o un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad hay que descartar digamos, algún tipo de patología médica que provoque los síntomas. Con lo cual, en este caso, no es que tuvieras depresión o ansiedad, tendrías tiroides y los efectos de la tiroides, que en este caso, pues se parece mucho a la ansiedad. Es esencial poder descartar primero, y así lo recoge el DSM en sus criterios, la causa médica. Volvemos ahora para atrás, ¿eh? Porque hay mensajes. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días. A ver si me quiere funcionar esto. Está el ordenador como yo, con dolor de cabeza, porque no quiere arrancar del todo. A ver, a ver, voy a cambiarle el internet aquí. Vale.
A ver, un segundo, estoy con vosotros enseguida. Problemas técnicos. Gracias, Alberto. Madre mía, es que van fatal además. Bueno, voy a reiniciar, no pasa nada. Vale, entonces eso es el ordenador. Vuelvo para atrás por aquí, a ver, un segundo. ¿Cómo nos curamos de la ansiedad? Una pregunta casi como preguntar sobre cómo hacerse religioso. Una pregunta que supone muchísimas cosas, pero la respuesta fácil es decir con terapia. Pero si lo que buscas son técnicas, tips para la ansiedad, que así de forma aislada no te van a servir demasiado, bueno, pues podemos hablar de técnicas concretas. Técnicas que van a ser utilizadas de una forma global dentro de una estrategia mayor, que es lo que llamaríamos terapia. Pero ¿qué hacemos en la terapia? Pues lo que hacemos, la terapia cognitivo-conductual, trabaja a nivel de esas creencias que uno desarrolla, la mayoría de veces erróneas, sobre el mundo, que intenta predecir cosas que en realidad no van a suceder. Esa forma de pensar a futuro, no porque uno piensa a futuro, todo el mundo piensa a futuro, solo que piensa de una forma catastrófica, improbable, irracional. Y eso le acerca, pues, peligrosamente a la ansiedad. En la terapia lo que se hace es aprender a reestructurar esos pensamientos de forma más racional, dado que son el origen muchas veces de la ansiedad. Luego existe, aparte de la cognitiva, una parte también fisiológica que uno debe también aprender a gestionar, relajando el cuerpo, pues con respiración, mindfulness, hay un montón de cosas. No soy psiquiatra, así que no te propondría ningún tipo de fármaco. Incluso desde el punto de vista conductual, también se proponen herramientas de tipo, pues desde la distracción, la exposición, diferentes herramientas dentro de una especie de caja de herramientas que es la mejor metáfora para hablar de la gestión de la ansiedad. ¿Vale, Mili? Es un poco complejo de definir en una respuesta de un minuto, pero me gustaría que te quedaras un poco con la idea de cómo se trabaja, sobre todo con la cognición, sobre todo con los pensamientos, las creencias, las expectativas, que son el origen la mayoría de las veces de esa sintomatología ansiosa. Y uno debe aprender a controlar eso. No en sí misma la emoción, sino lo que se puede cambiar, que son pensamientos, que es conducta. Buen lunes a todos. Fonsi, estás esperando un paciente que se retrasa, Natalia. Qué trajeado estoy hoy. Yo suelo vestir así en realidad, de diario. Solo que hasta hace poco pues hacía calor. A ver, hola, mientras se enciende el ordenador voy a intentar leer aquí, aunque es un poco incómodo. Tengo una pareja con muchísimo carácter. Es una persona que utiliza mucho la ironía. ¿Y cuál es el problema, Laura? A ver, Laura Crespo, ¿cuál es el problema exactamente? Hola David, estoy mala, no puedo con mi trabajo. Es que se me han ido acumulando aquí los comentarios. A ver si lo consigo conectar ya en el chat de aquí porque lo veo mucho más sencillo. De todos modos, ya te digo que cuando uno acude a un psicólogo, ya tiene que tener en cuenta que el motor de cambio va a ser el paciente o el cliente que acude y no el trabajo ni los demás. Ir al psicólogo es también sinónimo de ir a proponer cambios para uno mismo, evidentemente, y no para los demás. Y eso es algo que siempre hay que tener en cuenta.
Venga, vamos a intentarlo ahora, a ver si funciona. Hay días que la tecnología no acompaña. Pero ni la tecnología ni la cabeza, porque la cabeza la tengo igual que mi ordenador, van de la mano. Me he levantado fatal, Natalia, fatal, fatal. Con la esperanza de que se me pasase un poco con la pastilla. Y bueno, en fin, se me ha pasado un poquito. Si no, no estaría aquí. Y luego tengo un paciente a las 11. Así que tengo que ir tirando ya, porque ya luego no paro. Venga, a ver si quiere ahora. Estoy iniciando la carrera de psicología. ¿Y te ha pasado algo que yo me he encontrado muchas veces, incluso yo mismo, lo sentí así? ¿Te ha pasado que hay cierta decepción, dado que la psicología cuando uno entra, bueno, pues está en parte asociada a esa fantasía del psicoanálisis, de esas grandes interpretaciones de los sueños incluso? ¿Te ha pasado que cuando llegas a ese primer curso, de pronto te encuentras con números, con datos, análisis de datos uno 2 psicometría, cosas completamente matemáticas, incluso puramente científicas, y bueno, te da un vuelco al final y dices, ah, que esto es la psicología? ¿Te ha pasado eso? Porque para mí fue un descubrimiento a mucho mejor, de hecho. Es la psicología científica, con lo que uno se encuentra. Lo que uno tiene en la cabeza cuando va pensando en psicología, pues es en parte Freud, eh, psicoanálisis en parte. Pero eso no es psicología. ¿Te ha pasado eso, Diego? Vale, ya lo tengo, por fin. Estadística. Ah, vale, ya tengo aquí, ya lo he conseguido, Natalia? Análisis de datos uno es tremenda. Y análisis de datos 2 ya con el inferencial es una locura. A mí, sin embargo, me gustó. Me costó muchísimo porque las matemáticas no se me daban muy bien. Me costó mucho, pero me gustó, sin embargo. Habían formas de sacar conclusiones muy interesantes. Habría que definir un poquito más eso, Fonsi. ¿Cómo se puede evitar el sufrimiento gratuito? A ver, vamos a definir un poquito más. ¿A qué te refieres? Psicobiología también me encanta. Es que no hay ninguna que no me gustase. Claro, Carla, perdón. Es que es difícil encontrar. Por ejemplo, psicología del pensamiento también me costó mucho. Era completamente lógica, de la lógica clásica. Me costó mucho, sin embargo, es que me encantó. Es que no hay ninguna que no me gustara. Pero análisis de datos me costó muchísimo. Pero es que es súper apasionante la biología. Psicofisiología todavía más intrincada. Incluso la de farmacología fue muy interesante. La asignatura de de aprendizaje. Es que esa es de las más apasionantes y lo que más se aplica después en la vida diaria. Psicología del aprendizaje. Es lo puramente conductual y es lo que más funciona siempre. Es lo que uno va a aplicar, pero con diferencia al día a día. Pero con diferencia. Lo que más voy a utilizar. Análisis funcional de la conducta, estímulos, respuestas, discriminantes. ¿Cómo puedo hacer frente a la apatía? Nos pregunta T1. Está afectando mi adolescencia y mis relaciones. Hemos hablado aquí muchas veces de que hay cosas que no podemos cambiar. Uno no puede estar de pronto más motivado, ni puede estar de pronto más feliz. Hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. Antes decía lo de los pensamientos. Hay cosas incluso del estado de activación fisiológica que podemos cambiar, eso también. Decía William James que tanto sentir una emoción provoca una reacción en el cuerpo fisiológica, es decir, ansiedad nos activa, tristeza nos apaga,
tanto pasa eso como al contrario. Si tú cambias tu cuerpo, también tu emoción se ve afectada. Con lo cual, cambiemos nuestro cuerpo. Yo siempre lo digo que cuando alguien está triste y quiere modificar su tristeza de una forma artificial, dado que no le va a producir de forma natural, puede modificar cosas como por ejemplo la sonrisa, la risa, puede ponerse un vídeo que le haga medianamente risa o le haya gustado algún monologuista, etcétera, ponérselo e intentar forzarse a reír un poco, por lo menos a sonreír, porque va a cambiar su neuroquímica al final. Y eso lo sabemos desde William James con sus estudios, en los cuales se ponía gente con un lápiz así en la boca, es decir, se le forzaba a mover el cigomático mayor, que es decir, el asociado a la risa, este músculo que conecta la comisura del labio con la comisura del ojo. Es decir, si te fuerzas a sonreír, te vas a sentir por esa vía también mejor. Bueno, eso son cosas que podemos cambiar. No podemos cambiar el estado de ánimo. Podemos cambiar cosas como los pensamientos, hemos dicho antes, la conducta, incluso en este caso, hasta eso, ¿no? Hasta la fisiología a través de decisiones al final. Quiero estar mejor, voy a esforzarme a reír, que es un poco la base de la risoterapia. En mi trabajo vivo situaciones difíciles que yo no puedo cambiar y me llevo el muerto a casa, ¿vale? ¿Cómo qué situación? A ver, dime qué situaciones vives, Fonsi. Pero sí entiendo que no eres capaz de desprenderte luego de esto y de desconectar y de llegar a casa y decir, bueno, tengo problemas allí, me los dejo allí y vengo a casa y desconecto. Eso sería lo ideal, pero no sabes quitarte esos pensamientos intrusivos de la mente. Y eso hay que trabajarlo, Fonsi. Los pensamientos se trabajan hasta el punto de conseguir controlarlos en parte, o no tanto controlarlos, sino más bien controlar nuestro foco de atención. ¿A qué pensamientos le vamos a prestar atención? ¿Y a cuáles no? A ver, el caso es que, perdonad, tengo mensajes aquí que se han quedado un poco atrás y como he conectado el chat ahora, volved a preguntar por favor si algo me he saltado, que seguramente me habré saltado mucho, y como siempre. El caso es que tengo diagnosticada ansiedad, pero lo que yo siento duele muchísimo más. ¿A qué te refieres, Laura? Es que la ansiedad es de las cosas que más angustia producen. De las que más, incluso mucho más que cualquier problema, incluso médico. La ansiedad es desbordante y te lo hace pasar muy mal. No en vano se llama precisamente trastorno de angustia. Por ejemplo, al trastorno en el cual hay ataques de pánico frecuentes. Nada produce más angustia que eso. Porque la presencia de la muerte inminente está aquí. Incluso un cáncer es menos inminente la muerte, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, tener ansiedad es que la sensación es muy, muy intensa, hasta el punto de quitarte las ganas de todo. A ver, mi parte racional me pide huir de todo y desaparecer por mi salud mental. Pero no puedo, tengo dos hijas, claro. Tu parte racional, más bien al contrario, ¿no, Laura? Tu parte emocional, víctima de la ansiedad, te pide huir, pero tu parte racional te dice, no, porque tengo que quedarme aquí, me necesitan, ¿no? Es un pensamiento más racional, ¿no? Aunque importa poco, la diferencia. En cualquier caso, necesitamos anclarnos a algo que nos empuje a tomar las mejores decisiones y no dejarnos llevar por las emociones e irnos y dejar a gente desamparada, ¿no? Al final se trata, Laura, de una gestión emocional. No sé si estás haciendo tratamiento psicológico, pero lo necesitas para la ansiedad, desde luego. No sé si estás tomando pastillas, supongo que sí, porque es la seguridad social lo que te propone, pero desde luego lo que necesitas es eso, terapia psicológica. Es bueno dejar a tus amigos... Ay, se me ha ido la pregunta, un segundo. Es bueno dejar a tus amigos si no te aportan
solo genera malestar. Bueno, pues fíjate, García, me han preguntado muchas veces lo mismo respecto de parejas, respecto de trabajos, etcétera. Si son amigos, y son amigos de los cuales tampoco tienes demasiado vínculo, a mí no me parece mal que uno diga, pues mira, contacto cero. Me parece casi bien, dices, no me acaba de convencer, no me gusta, me produce sensaciones desagradables. Bueno, pues puedo elegir otras amistades, no hay ningún problema. Pero esto llevado a, por ejemplo, cuando la persona que te produce malestar es un hijo, es una madre, o es un trabajo del cual es muy difícil salir, porque llevas muchos años, y el cambio te supondría demasiado malestar, pues también está la otra vía. Y la otra vía es aprender a gestionar toda esa forma de entender a esta persona que te produce tanto malestar. A ti no te gusta cómo es esta persona, te gustaría que fuera de otra forma, te gustaría que dijera otras cosas y no las que dice, te gustaría que te tratase de otra forma. Y eso es una interpretación tuya, una expectativa de cómo esta persona debería comportarse contigo. Eso se puede cambiar, con tal de que si tú quieres quedarte con esta persona, porque es difícil escapar, porque a pesar de todo hay cosas buenas que sí te gustan de esta persona, siempre se puede hacer ese trabajo y decidir quedarse, ¿vale? Pero en el caso de una amistad, pues tendremos desde luego mucho más posibilidad de decir, mira, contacto cero, me voy y ya está. Pero ¿y si es un familiar cercano? No es tan fácil. Yo siempre quiero mostrar en estos directos que existe esa otra vía también, en la cual se puede uno quedar con esa persona que es o ligeramente o moderadamente desagradable para nosotros. Se puede hacer. Desde luego que se puede hacer. Por un lado, gestionando nuestra forma de verlo, nuestras emociones. Por otro lado, siendo más asertivos con estas personas y ponerles límites, etcétera. A ver que no me quede sin voz como la semana pasada. A ver, me preguntaban por aquí, un momento. El tema de las adicciones, Edea, es de nuevo complejo y se trabaja desde un punto de vista multidisciplinar. En cualquier centro, por ejemplo, se trabaja pues, desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría, enfermería, incluso todos los equipos luchando a favor de que no consumas, porque supone muchas cosas. Desde luego, desde el punto de vista de la psicología, se va a luchar en contra de todas las creencias asociadas al bienestar que te produce la droga o el buen rollo que hay, que eso se ve mucho, por ejemplo, con el alcohol. Se va a proponer cambios a nivel conductual, pero luego se necesitan a veces psicofármacos que propone el psiquiatra y se necesita un seguimiento de enfermería, se necesita, en fin, un trabajo multidisciplinar. Y por eso a veces fallan las terapias cuando son aisladas. Y los centros, por ejemplo, en los cuales uno pues va diariamente, incluso muestra con muestras de orina, hacen seguimientos, eso es lo que acaba funcionando, porque normalmente las adicciones son trastornos duales. Son adicciones y aparte sufre depresión, sufre ansiedad, sufre insomnio. Son complejas de trabajar. No se trabajan de forma aislada. A ver, espera, que me están llamando un momento. Voy a quitar el sonido. Nada, ya está. Claro, por eso decía César que el trastorno de ansiedad generalizada, además la depresión, es decir, se complica mucho el cuadro clínico cuando van de la mano los dos. Y como dices, es que casi no hay nada peor que eso. Porque la ansiedad produce tal nivel de malestar que a veces supera los niveles psicológicos, emocionales de malestar que otros trastornos médicos o físicos que son también o que te acercan también a la muerte. Es que es así, porque psicológicamente uno está desesperado, psicológicamente uno está agotado y con un exceso de energía todo el día que, claro, te deja sin ganas de nada durante todo el día, sin esperanzas. Con lo cual, el que minimiza o minusvalora los síntomas de la ansiedad, por un lado es porque no lo ha pasado,
y por otro lado es porque considera que es menos grave que otro tipo de enfermedades. Pero menos grave no es porque, desde luego, en fin, la asociación con la conducta autolítica es evidente, en el caso sobre todo de las dos, de la comorbilidad entre la ansiedad y la depresión. Con lo cual no se puede minusvalorar la ansiedad ni la depresión porque son verdaderamente graves. Yo cuando estoy triste me obligo a reír, pues es una forma de cambiar eso, sí. Y al final acabo pasándolo bien. Es una forma. A ver, yo hace 3 meses mi marido me dejó por otra. Me dejó sin contacto ninguno con él. ¿Cuál sería la pregunta? O, a ver, ¿has vuelto a hablar, Noemí? Qué bueno. Quiero dejar de ser hater de psicólogos de TikTok. ¿Qué puedo hacer? Muy bueno. Me ha gustado mucho este comentario. Ay. Hola, ¿cómo sé si soy Asperger? ¿Por qué tienes dudas por alguna razón? Es que en cualquier caso, Irene, no te puedes autodiagnosticar. Necesitarás en cualquier caso una evaluación psicológica. Pero vamos, básicamente vas a tener, o vas a encontrar en el caso de serlo, o ya llevarías años dándote cuenta de que hay algún tipo de interacción social que no entiendes. Los chistes, la ironía, hay cosas que no entiendes del contexto social en el que uno hace alusión a algo, pero en realidad está haciendo alusión a otra cosa de una forma, eso, pues no necesariamente irónica, pero claro, son como símbolos, de forma simbólica uno hace gracias, bromas, cuando una cosa representa a otra, y eso pues una Asperger va a tener mucha dificultad para entenderlo. Ya llevarías años sufriendo, digamos, este tipo de eventos a nivel social, y incluso un sobreesfuerzo por intentar interpretar lo que mucha gente interpreta de forma natural. Mucha serie de estímulos del contexto social de tipo gestos, de tipo miradas. La gente normalmente lo procesa de forma automática e interpreta de ello pues que uno se quiere ir cuando está en una conversación y el Asperger no lo va a interpretar igual. Tiene que hacer un sobreesfuerzo si quiere llegar a leer todos esos datos, con lo cual pues ya deberías haberte dado cuenta durante años y años que algo pasa con eso. Y si tienes dudas, si quieres salir de dudas o quieres incluso un informe psicológico que ya valide que tienes no trastorno, sino esta neurodivergencia, bueno, pues tú mismo eres el que quiere saberlo, ¿no? O tú misma, perdón, eres la más interesada en saberlo, ¿no? Pero vas a tener que hacer esa evaluación. Necesitas un informe que te valide que eso es así, para salir de dudas, ¿no? Yo en el trabajo bien, pero lo de horarios y obligación no quiero. Claro. A ver, buenos días, es la primera vez que veo tu canal. ¿Y me podrías dar un consejo? Vamos a intentarlo, a ver. El año pasado toqué fondo, dejé que las personas influyeran en mí y me rendí. Aguanté el nunca decir lo que pensaba y llegó un punto donde me superó. Ahora estoy en sanar, pero me cuesta algunas cosas. Sé lo que tengo que hacer, pero esa inseguridad me lleva a frenar. ¿Ok? Te falta, por tanto, Arturo, asertividad. ¿Sabéis la asertividad lo que es? La asertividad podríamos encuadrarla en medio de dos respuestas poco adaptativas, que son la pasividad por un lado, Arturo, la pasividad que es el aguantar y aguantar y aguantar, tragar y tragar con tal de que la otra persona pues no se ofenda, que la situación no cambie a peor, que no empeore, en cualquier caso no empeore nada. Y el otro extremo, también nocivo, también poco adaptativo, es la agresividad.
que al final una cosa te lleva a la otra, Arturo. Al final, de tanto tragar y tragar, llega un momento en que revientas y al final operas de la peor forma también, con gritos, insultos, diciendo cosas, desahogándote una rabia que llevas aguantando mucho tiempo. También es muy desadaptativa. Lo ideal, Arturo, lo adaptativo verdaderamente, lo saludable, es la asertividad que está justo en el medio. La asertividad es la capacidad que tenemos de comunicar sin miedo a las consecuencias, sin miedo a que alguien se enfade, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que nosotros queremos que pasen de las cosas, lo que esperamos de los demás. Luego cambiarán los demás o no, pero al menos hemos transmitido lo que estamos sintiendo, porque muchas veces el no transmitir lo que sentimos porque deducimos que el otro ya lo sabrá, el otro debería darse cuenta, el otro debería... y eso no pasa. Por la mente del otro están pasando otras cosas muy diferentes a lo que nosotros esperamos. Así que es tan necesario poder comunicarlo evidentemente sin reproche, porque no estamos allí enfadados. O al menos el enfado que sentimos en un momento puntual precisamente es lo que tiene que arrancarnos esa energía extra, Arturo, para poder decir, me estoy sintiendo incómodo en esta situación y quiero que lo sepas. Y me gustaría que en vez de esto, que en vez de actuar como estás actuando, me gustaría que actuases de la otra forma, de la forma que fuera. O al menos buscar una solución. Pero el no hablarlo, el tragar, es lo que en realidad está aumentando este problema, hasta cotas ya insuperables. Es una buena herramienta, Arturo, te la propongo. La asertividad. Investígala, trabájala sobre todo, no solo investígala, la palabra solo es una palabra, no cambia absolutamente nada, pero trabajar en ese concepto de la asertividad, que desde luego cuesta, te va a cambiar muchas cosas de tu vida. A ver, yo me apoyo en mis hijas y ellas me entienden e intentan ayudarme. Pues es maravilloso que tengas ese apoyo social. El apoyo social es necesario. El apoyo social está asociado a mejor salud mental, sin ninguna duda. Y ya sean tus hijas o amigas incluso, al final lo necesitamos en parte. Apóyate en ellas y ellas te ofrecen esa ayuda, desde luego. Poner límites. Hablamos el otro día de los límites, lo necesarios que son. ¿Puede cambiar mi pareja cuando me humilla y me insulta? No. Haley Gómez, no puede. ¿Por qué? Porque ella no va a haber ningún problema. A no ser que, por ejemplo, ella dijera, yo tengo un problema, yo no sé controlar mi rabia y yo quisiera cambiarlo, por ejemplo, acudiendo a un profesional para gestionar su rabia. Pero habitualmente no es lo que va a pasar. Habitualmente lo que pasa cuando uno dice, es que quiero que mi pareja cambie. No, la otra persona no va a querer cambiar. En todo caso, Harry, tienes que ser tú quien cambie, por una razón muy lógica en realidad. Porque tu pareja no se enfada en vacío. Tu pareja se enfada en un contexto en el cual tú estás también generando estímulos que hacen que también ella reaccione a ellos de forma agresiva. Es decir, es una interacción compleja que ha convertido vuestra relación en esa forma de interactuar nociva. Tú le dices quizá una palabra o en fin, lo que sea, ella reacciona con rabia, tú reaccionas con rabia a su rabia, retroalimentando en esta escalada de la rabia que es tan nociva. Pero entiendes que también tienes que ver tú mucho en eso. Tienes mucho que ver, por tanto tú podrías también cambiar mucho de eso. Cuando alguien acuda a consulta diciendo esto, que me gustaría que cambiase mi pareja, habitualmente de lo que se trata es de que cambie la persona para gestionar su emoción, porque si él cambia, dado que está retroalimentando la rabia de la otra persona por esa misma razón probablemente acabará cambiando, pero jamás es el objetivo que cambie la otra persona. ¿Vale, Jalei? Acudir a consulta siempre es cambiar uno mismo, no cambiar a los demás. Me quiero quedar con mi pareja, nos queremos, pero estamos llenos de reproches. Mm. De esto hablaba el otro día en la radio, de cómo uno debe, desde el principio, cuidar a su pareja.
Y, ¿sabéis? Esas situaciones tan normales, por otra parte, en las cuales uno queda con sus amigos y se pone a criticar a su pareja. ¿Sabéis lo malo que es eso? ¿Sabéis lo negativo que es eso? En realidad, la pareja que se cuida es aquella que, a pesar de que, bueno, cuando pasan cosas que no nos gustan y quedamos con nuestros amigos, lejos de criticarlos, de criticar a nuestras parejas, la pareja saludable lo que hace es defenderla y decir, hizo esto el otro día, pero la entiendo, porque estaba estresada, porque no había dormido bien, porque su trabajo tiene mucha carga, porque los niños no sé qué. Lejos de criticar y decir, es que esta tía ya me tiene porque siempre está igual, lejos de eso deberíamos entenderla. Deberíamos defenderla frente a los demás que van a alimentar la negatividad y no van a precisamente ayudarnos. Y además, incluso cuando hay una pelea, también es súper habitual, cuando hay una pelea, vamos a nuestros amigos o otros familiares a desahogarnos y decir lo mala de nuevo que es esta persona. ¿Qué se llevan los demás? Aquellas personas que son receptores de nuestra necesidad de desahogo, se llevan solo lo negativo. Evidentemente ellos no tienen la versión positiva, feliz, de cuando tú estás bien con ella, todo el cariño, todo el amor, ellos no lo tienen en ese momento, solo la carga negativa. Así que luego cuando te arreglas con la pareja, completamente habitual, luego los amigos y los familiares se quedan con toda la carga de negatividad, con todos los recuerdos malos de aquella situación en la que tuviste necesidad de desahogarte. Así que luego te van a empezar a decir que no te conviene, que por qué vuelves con esta, que, y de verdad, un error. No critiquéis a vuestras parejas delante de nadie. Es un tremendo error. Y que va muy en contra de esto que proponemos siempre para ayudar a que las parejas sean estables, que es el cuidar la relación. ¿Se puede cambiar una relación cuando ha pasado a faltas de respeto, insulto y humillaciones? Sí se puede, Jale y Gómez. Se puede con trabajo si los dos quieren cambiar. Si no quieren cambiar porque consideran que el problema lo tiene el otro. Es decir, si yo insulto a mi pareja, pero yo considero que el problema es mi pareja, que me ha faltado el respeto, que ha hecho algo que no debería hacer. Claro, si yo considero que el problema es de la pareja, es de la conducta de la pareja, no voy a querer cambiar nada. Así que si los dos quieren cambiar, sí se puede. A ver, hola David, inflamada con enfermedades por ansiedad. A ver cómo está esto. Inflamada con enfermedades por ansiedad. La ansiedad, Beck, no provoca ninguna enfermedad, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? La ansiedad no provoca ninguna enfermedad. La ansiedad no te puede matar. La ansiedad solo es la angustia tremendísima, pero tremendísima, digamos, de tu reacción fisiológica, pero no te mata, no provoca ninguna enfermedad. Solo es, a largo plazo, un factor de riesgo más para padecer una enfermedad, nada más. Ahora bien, me propones, no sabes poner límites, se aprovechan, me frustro. Claro, necesitas aprender a gestionar tus emociones. Beck, tanto la ansiedad por un lado, como la rabia por otro, que te genera la frustración. Necesitas eso precisamente. Aprender a gestionar tus emociones. Que eso en una consulta es habitualmente 2 meses o 3. A ver qué me dicen por aquí. ¿A ti también te han humillado bastante por ser de otra cultura? ¿Cómo es eso? Arturo Jiménez. Claro, desarrollaste, Arturo Martínez, veo, una ansiedad terrible a cosas que, bueno, en principio no eran probable que pasaran, pero el miedo a reaccionar, el miedo a hablar con los demás y ponerles límites, te fue generando también otros miedos diferentes como, fíjate, a que te pasara algo, a estar alerta. O sea, te ha generado esa pasividad radical, una ansiedad al final. Gracias por esos regalitos. Madre mía, tengo un montón de mensajes, eh.
Si hay trauma, a ver, ¿cómo es esto? Si hay trauma, ¿qué psicología me recomiendas? Bueno, pues te voy a sugerir, Ayla, como siempre, la psicología con más evidencia científica para el trauma. Pero ¿es un trauma? Lo primero habría que ver si es un trauma o no es un trauma. Porque ¿qué es un trauma para ti? Un trauma, hay gente que me dice, no, un trauma es porque mis padres me hablaron mal, porque mis padres no me compraron ciertas cosas que yo quería. No, un trauma desde luego es un shock que hace que la mente se disocie por no poder soportar más una situación insoportable, bueno, a niveles desproporcionados. Eso es un trauma. Si no es eso, es decir, me refiero a abusos, a maltrato en la infancia, me refiero a eso. Si es, por ejemplo, una autoestima baja, que no te han valorado lo suficiente, eso no es un trauma. Te lo digo porque no es lo mismo. Con lo cual, si no es un trauma y es otra cosa, no se va a trabajar igual, evidentemente. En cualquier caso, la mayor evidencia para el trauma va a ser siempre la terapia cognitivo-conductual, como nos dice por aquí Carla. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser muy eficaz en diferentes protocolos para el trauma. El MDR también es eficaz, pero menos eficaz que la terapia cognitivo-conductual, que también incluye, como el MDR, la exposición. La exposición en sí misma es lo que más funciona. Qué bueno que expliques bien esas cosas, que hay muchísima confusión. Sí, sí, es que es verdad que no es lo mismo un trauma, que a mí alguna vez me lo dicen como sinónimo de haberlo pasado un poquito mal, de que algo no salió como esperabas y me trauma, ¿no? Pero es que trauma, de verdad que es una disociación del cerebro. Es que tu mente lo tapa, lo oculta, huye, pero de forma disociativa, de forma enfermiza, digamos, de algún modo, por decirlo de forma más exagerada, porque no puede soportar lo que vive en el momento. Eso es un trauma. Y con ese trauma se trabaja, desde luego, de otra forma. Imaginad un abuso sexual en la infancia. Un abuso es insuperable para la mente de un niño, porque no entiende lo que está pasando. Es abrumador a nivel emocional hasta el punto de que luego la persona lo recuerda vagamente, incluso. Su mente se disocia. A ver, David, ¿cómo a simple vista diferencias una persona con un sesgo narcisista muy alto frente a un psicópata? Con un sesgo narcisista. Pues mira, por un lado, Carlos, lo más probable es que en toda tu vida, yo por ejemplo trabajo con pacientes, pero lo más probable es que tú que no trabajas con pacientes, o quizás sí, es que jamás te encuentres a un narcisista o que jamás te encuentres a un psicópata, porque son muy pocos en la sociedad. Pero personas que consideramos nosotros, enfadados con otras que sean narcisistas o psicópatas porque leemos en internet los criterios diagnósticos para el narcisismo o para la psicopatía, de esos nos vamos a encontrar a muchos. Te diría que el 30 o el 40% de la población, pero realmente hay muy pocos. Es muy poco probable que te hayas encontrado con uno. Sin embargo, lo veo a diario. Es que mi pareja es narcisista. Es que mi madre es una narcisista, una psicópata. Bueno, hay algunos, muy pocos, pero desde luego no es lo habitual. Ahora bien, las personas que sí lo son, vamos a encontrar ciertas cosas, ciertas manifestaciones, en el caso de la psicopatía y el narcisismo, tienen en común la falta de empatía. Bueno, eso se va a manifestar. Por ejemplo, si vemos que un niño pequeño es capaz de matar a un animal con total impunidad emocional, pues bueno, tenemos un síntoma ahí, una manifestación conductual de que algo no está funcionando en su mente. Porque habitualmente un niño, sobre todo con un mamífero, va a sentir por las neuronas espejo y otra serie de procesos biológicos y psicológicos cierta empatía, rechazo hacia, por ejemplo, ese evento, ¿no? O cierta ternura, incluso, en fin, la culpabilidad por haber hecho algo así. Si hay culpabilidad, no es psicopatía, no es narcisismo. Sobre todo, vamos a tener que diferenciar muy bien, Carlos, muy bien, sobre todo, y esto es clave para cualquier trastorno de la personalidad, es que sea en todos los contextos. Alguien puede ser medianamente narcisista, es decir, ególatra, con una arrogancia, tratar mal a los demás, explotarlos incluso a los demás, pero solo algunas personas, por ejemplo en el trabajo, y luego con su familia ser empático, entonces no es narcisista. Vamos a tener que encontrar un patrón inflexible
de tratar así a todo el mundo sin ninguna excepción, por otra parte. No puede ser que sea así con unas personas y luego a su abuela la quiera muchísimo y le traiga todos los días, no sé, fruta y le traiga todo el día y le dé un beso y con cariño. No puede ser. Eso es sobre todo lo que más va a destacar, la manifestación de su conducta de forma inflexible. Sí, hago terapia online. Aquí tienes en la página web aquí arriba, zorelpsicología.com. Me puedes pedir por ahí la consulta y aparte me puedes escribir por privado, por ejemplo, y también te puedo atender por ahí. Gracias, todo genial, súper claro. Es muy similar lo que has dicho a lo que estoy estudiando. Ah, vale, muy bien, Carlos. Ahí tienes mi teléfono. Me lo ha puesto, es mi hermana la que lo ha puesto. 627 99 27. Ese es mi teléfono, también me puedes escribir por ahí, ¿vale? Adelante, Fernando, puedes hacer las preguntas que quieras. Voy a intentar responderlo todo como siempre, ¿eh? Son menos 10, nos quedan 10 minutitos, que tengo luego un paciente. Oh, es que tengo un montón de preguntas, ¿eh? Cada una de un tema diferente y me cuesta a veces un poco concentrarme. A ver que va un poquito de agua. A ver. ¿Por qué dirías que la gente se confunde mucho con psicópata y sociópata? Es que no hay diferencia, Carlos. La psicopatía, bueno, como tal, habría que decir el término psiquiátrico es trastorno antisocial de la personalidad, Carlos. Ese es el término. En ese diagnóstico, en el trastorno antisocial de la personalidad, habría que incluir a los dos. Porque antiguamente había otra forma de categorizar esto. Se diferenciaba el sociópata del psicópata. Ahora ya, como digo, no existe, están los dos en el mismo lugar. Se diferenciaba, en parte porque es que esto no viene de la clínica, Carlos. Es que ninguno de los dos términos viene de la clínica. Viene del análisis más bien carcelario, viene de la legalidad, más bien. Viene de la criminología, todo eso viene de ahí. No viene del análisis clínico porque no viene en la consulta. Con lo cual, todo lo que está en el DSM es el estudio estadístico de esos síntomas en el ámbito carcelario. Así que se acaba incluyendo en el DSM, pero quiero que veas de dónde viene el origen. Bueno, en cualquier caso, el sociópata y el psicópata hay una pequeña diferencia en cuanto a que el psicópata es más racional, el psicópata es más de planificar aquello que quiere para manipular a los demás y conseguir, en fin, su objetivo. El sociópata es más bien impulsivo, más bien agresivo, menos reflexivo e incluso se ha asociado a menos inteligente. Pero no hay diferencia hoy en día de categoría. Es trastorno antisocial de la personalidad. Sociópata y psicópata es lo mismo, ¿vale? A ver, Fernando, estás hablando de si estoy intentando responder todo, ¿eh? Fernando, tengo que decir que no, el objetivo de estos directos no es contestar a todo el mundo porque es imposible. Aquí habemos ahora 166 personas, pasan como 4.000 en total. Yo voy leyendo lo que puedo. Entonces, si me estás preguntando y no te he contestado, es porque no lo he visto. ¿Entiendes? Hago lo que puedo. Como digo, el objetivo es hacer esto interesante. No contestar a todo el mundo porque esto no es hacer terapia a todo el mundo, no se puede. Si alguien quiere consulta online para solucionar un problema concreto, me puede escribir, me puede solicitar una consulta y trabajamos ese problema concreto. Pero no se puede, ¿vale? Pero bueno, si hubiera visto tu pregunta, te lo hubiera contestado, pero no se puede, ¿vale? Pero bueno, si hubiera visto tu pregunta, te lo hubiera contestado, pero no la he visto. A ver, a ver, Fernando, voy a intentar encontrarlo. Em, Estoy viendo muchos comentarios de por favor, pero no veo el comentario. Me ayudas, por favor? Pero no veo el comentario.
A ver, ¿crees que la trivialización de términos psicológicos en la seguridad social está afectando significativamente? ¿Crees que la trivialización de términos psicológicos? A ver, ¿cómo cuál? El contacto, el teléfono, 627 99 27. Lo han escrito por aquí hace poco. Aparte está la página web aquí también, zorelpsicología.com, y me puedes escribir aquí también por privado en TikTok. Me mandas un mensaje privado. Me tomé tratamiento por la noche y no dormí bien. ¿De qué? De pastillas para dormir. Algún tipo de relajante muscular o de ansiolítico, ¿no? ¿Necesitas una consulta? Pues ahí tienes el teléfono. Es que si lo escribo yo, si lo escribo yo no veas, se me va esto por ahí enseguida y se me repite 1000 veces. El teléfono es, bueno, escribírselo, eso es, ahí lo tienes. Te lo acaba de escribir Sandy. 627 99 27. La página web está también ahí, ¿vale? Y me puedes escribir por privado, como siempre digo. A ver, ¿dirías que el IQ de una persona es realmente determinante para su futuro? Bueno, determinante no, pero desde luego va a influir muchísimo. Y no me has dicho si en sentido de por exceso o por defecto, pero evidentemente todo eso va a condicionar si, claro, es que, a ver, estoy leyendo 40 cosas a la vez. Sí, estoy leyendo 40 cosas a la vez. Hay psicólogos de la seguridad social geniales, claro. Bueno, entiendo que todos quieren ser geniales, pero no todos tienen las mismas herramientas. El teléfono es 627 99 27. Aquí no lo puedo escribir. No sé si lo puedo escribir aquí. No. Bueno, ese es el teléfono. Y la página es zorelpsicología.com. Ahí podéis coger consulta, ¿vale? Está obsoleto el IQ. No, no es que esté obsoleto, ¿eh? Es que hoy en día lo que sí es cierto, que ya no se hace una prueba solo del IQ y ya está. Ahora lo que se hace es el Wechsler. El test Wechsler es muy bueno porque lo que te hace es que no solo te da el IQ total, que también te lo da porque es interesante en sí mismo el dato, sino que te da, por ejemplo, te discrimina entre IQ verbal, IQ manipulativo, IQ visoespacial, creo que es varios marcadores diferentes, con los cuales sacar conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, hay una diferencia entre inteligencia cristalizada e inteligencia fluida que en sí mismo nos interesa, porque, por ejemplo, la inteligencia cristalizada es aquello que podríamos decir de es muy culto, porque ha leído mucho. Una persona que lee mucho, 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 es muy culta, sabe muchas cosas, pero porque las ha leído, porque retiene, pero no necesariamente por eso es más inteligente. Bueno, pues a eso se ha acabado por, digamos, meter una etiqueta y se dice que es inteligencia cristalizada frente a la inteligencia fluida, que la inteligencia fluida es realmente lo que antes llamaban la lógico-matemática, la capacidad de razonamiento sin haber leído nada ni haberte informado de nada. Es solo abstracto, es solo la capacidad de hacer, por ejemplo, deducciones lógicas de adivinanzas y cosas de la vida incluso cotidiana. Eso es la inteligencia fluida y no hace falta que haya estudiado nada ni que sea realmente, ni que se haya formado en nada. Eso sería la inteligencia de toda la vida, en realidad. ¿Vale? Pero bueno, como digo, ahora el test Wechsler da más datos, ya no solo es el IQ, ¿vale? Entonces, está muy interesante todas esas diferencias en los datos. Bueno, voy a marchar, que tengo ahora un paciente, ¿vale? Ha sido, ha sido un día intenso, ¿eh? A ver, ¿qué es ser promiscuo? ¿Qué hay detrás de quienes intentan hacerte sentir
Uf, claro, es que tú me estás aquí proponiendo, cartógrafo, algo que no sabemos si es así. Porque tú dices, quienes intentan hacerte sentir... Uf, yo creo que la gente, por lo general, a no ser que sea un psicópata, que digo que es muy poca gente la que son, a no ser que sean sádicos, que antiguamente había una categoría de sadismo en la personalidad, todo eso es muy poco probable. En general, lo que te vas a encontrar con la gente es gente que reacciona a estímulos, gente que se deja llevar por cómo es o lo que tiene delante y reacciona a esos estímulos, pero que intentan hacerte sentir a ti celos, haciéndote saber que son deseadas por otras. Eso es más bien la interpretación tuya de lo que tú estás interpretando de aquello que está pasando. Ella está reaccionando, o él está reaccionando a lo que se va encontrando y casi como un niño pequeño que no le compras un juguete y reacciona y se pone a llorar. Así están actuando los adultos también constantemente. Pero si, por ejemplo, alguien se enfada y tú dices, no, lo hace para que en realidad me enfade para que yo deje de hacer. No, sencillamente se enfada porque no sabe controlar su enfado. Eso es lo más habitual, cartógrafo. Pero lo demás es pura interpretación de nuestra mente que intentamos entender más allá y justificar el por qué la gente hace lo que hace. Eso te diría, cartógrafo. Porque es demasiado de interpretación ahí. Bueno, me marcho, ¿vale? Lo que decía, ¿qué opinas de la desintegración positiva de Dabrowski? Ahora mismo no me acuerdo, lo buscaré, ¿vale? Para mañana, mañana es martes, mañana a las 11 menos cuarto en directo, ¿vale? Porque a las 10 en punto estoy en directo en Radio Monóvar, si a alguien le gusta, 108.0, ¿vale? Me marcho ya que no llego, como siempre. Aunque este paciente creo que es poco puntual, pero me voy ya por si acaso. A ti, cartógrafo, por la pregunta. Muchas gracias a todos. Ha habido mucho movimiento aquí en YouTube hoy, ¿eh? Me alegro mucho. Adiós, chao, chao. Me despido aquí también. Ha habido mucho movimiento hoy, ¿eh? Estoy muy contento. Y aquellas preguntas que no haya respondido, como siempre, bueno, como digo, no es el objetivo. Se trata de hacer esto interesante para las personas pues que les gusta la psicología. Y este espacio es para eso. No se puede contestar todo con 150 personas. Es imposible. Bueno, adiós, adiós. Hasta mañana. 11 menos cuarto. Gracias, Mare. Adiós, Leonesa. Bueno, y Maite y Mar. Todas las que estáis aquí. Lisette. Las habituales, que siempre estáis aquí. Mamen, por supuesto. Maribel estará por aquí también, seguro. Claro, hay calma. Carla. En fin. Adiós, me marcho. Adiós, adiós. Hasta mañana. 11 menos cuarto mañana, ¿eh?